Buenos días, pues vamos a comenzar con las sesiones del Seminario de Economía y Complejidad. Y hoy tenemos acá con nosotros al doctor Eligio Cruz Leandro, el cual ha tenido una constante colaboración con nuestro seminario. Gracias a él se han estructurado pues algunos de los semestres del seminario relacionados con los problemas de la teoría económica y de su relación con el desempeño del gobierno. Recordarán que hace poco se organizó acá un semestre dedicado a eso. Eligio es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en administración por la Escuela Bancaria Comercial y doctor en ciencias administrativas por la UNAM. Tiene además un diplomado en habilidades directivas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, el ITEPS, y en complejidad y problemática de la Ciudad de México por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. A lo largo de 25 años, Eligio ha desempeñado múltiples cargos en la administración pública, además de que desde hace 20 es profesor en la licenciatura en Economía de la UNAM, donde ha impartido materias relacionadas con la evaluación de proyectos y formulación de los mismos, así como estadística. Entre sus cargos en la administración pública está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, organismo de lo que formó parte como el grupo fundador que elaboró los proyectos y diseñó su estructura orgánica y su proceso. En el ámbito internacional, forma parte de una red sobre complejidad con académicos de Colombia, Argentina, Bolivia, Cuba y Perú, dentro de la que participa con temas relacionados en la educación, sistemas complejos, seguridad pública y economía industrial. Actualmente, el doctor Cruz Leandro es académico en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, donde participa en el Laboratorio de Análisis Transdisciplinar y Sistemas Complejos, siendo además tutor en el doctorado en Ciencias Administrativas de la UNED. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, desempeña también el cargo de subdirector de análisis general de presupuesto de la UNED. Dicho esto, le doy la palabra al doctor Cruz Leandro y le agradezco una vez más todo el apoyo que él siempre le ha brindado a este seminario. Pues muchas gracias, Ricardo, muchas gracias y pues me da gusto poder compartir nuevamente con ustedes pues algunas presentaciones, algunas reflexiones. Voy a emprender aquí con con la presentación, ¿sí? Este, el semestre pasado tuvimos unas jornadas en donde analizamos el modelo económico de México y participaron algunas personas de la Secretaría de Economía y también algunos académicos de Uruguay, de aquí mismo, de México. Yo voy a abundar sobre esa presentación en donde yo afirmo que que el modelo que están implementando ahorita en México, en realidad no es tan novedoso, sino que sigue algunos principios de la teoría macroeconómica, este, neo-post-keynesiana, y que, pues de alguna manera tratan de con ello reactivar la demanda agregada, etcétera, pero lo veremos a lo largo de de la presentación. ¿Sí? Vamos a empezar de muy atrás, desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde la estrategia competitiva de las empresas en todo el mundo estaba centrada en la productividad. Así como posteriormente nos hablaban ahí se oye un ruido. Posteriormente nos hablaron de la calidad, de la innovación. En ese entonces
La estrategia era básicamente sustentada en la productividad, ¿sí? Entonces, puesto que con ello se elevaban sus ingresos, su posición en el mercado, centrados en la producción de bienes, de alguna manera que se podían producir en serie, ¿no? En donde podemos ver aquí cómo se dividía el trabajo con base en la especialización. Antes, antes de esto, por ejemplo, un obrero o un artesano podía conocer el proceso productivo de manera completa. Por ejemplo, un zapatero, lo mismo cortaba piel, que que armaba el zapato y conocía todo el proceso productivo. Pero ya en estos años de principios de esta revolución industrial y de la productividad, pues ya se atomizó el proceso productivo y a los trabajadores se les hacía especialistas en una parte de ese proceso. Aquí podemos ver, por ejemplo, la producción en línea. Ahora ya no había un zapatero que conocía todo el proceso, sino ya uno nada más se dedicaba a hacer suelas, otro nada más a hacer tacones, otro nada más a cortar piel y había otro que lo ensamblaba. Y así, bajo ese modelo, pues se incrementó la productividad. Aquí podemos ver como ejemplo, pues la industria automotriz, ¿sí? Y al trabajador se le consideraba que era como un engrane, una parte adicional de ese proceso productivo, ¿sí? Se incrementó la productividad, pero esto nos llevó a una crisis que estalló en 1929 justamente por una sobreproducción. Entonces tuvimos la crisis de sobreproducción, caída de las ventas, porque muchas veces los mercados ya estaban satisfechos y ya no había a quién venderle en los países nativos. Hubo cierre, caída del empleo, paro del ciclo de reproducción de capital, retiro de préstamos, quiebra de bancos y en sí se desató toda una crisis que bajo la perspectiva de la fórmula de Carlos Marx de reproducción ampliada del dinero, podemos ver pues, que los empresarios pues, podían lanzar dinero al mercado, a la circulación, comprar mercancías, medios de producción, fuerza de trabajo, materia prima, con la esperanza de poder obtener un dinero incrementado. Pero como se rompió este ciclo, ¿sí? Si no se vende un producto, pues nunca va a ser una mercancía y se va a mantener ahí en el almacén y esto va a impedir que se obtenga este producto incrementado. Entonces rompe el ciclo del capital y fue una crisis muy grave que afectó a todo el mundo. Yo muchas veces recomiendo que vean esta película que ilustra de manera muy palpable cómo se daba la crisis se llamó El Luchador y en inglés creo que se comercializó como Cinderella Man, ¿sí? Pero ilustra la crisis que ocurrió en ese entonces. Pero hubo un inglés de alguna manera que le salvó el sistema, ¿sí? Entonces, en donde, ¿qué decía Keynes? Decía lo que tiene que hacer el gobierno, pues tiene que invertir, crear empleos, dar poder adquisitivo, aunque decían, y ya ustedes lo conocen, muchos son economistas, decían, aunque sea para tapar un hoyo y destapar otro, el objetivo es incrementar el ingreso de las familias, incrementar el consumo, el aumento de la demanda, y esto va a dar origen al aumento de la inversión por parte de los empresarios que ya van a poder vender esas mercancías que están en un almacén como consecuencia de la crisis de sobreproducción, ¿sí? Esto va a reactivar el mercado, incrementa los ingresos del Estado y se va a reactivar la economía, ¿sí? Entonces, ideó esto que se puso en marcha también en muchos países, no solo en Estados Unidos, Inglaterra,
sino también en América Latina y se reactivó el mercado, ¿sí? ¿Qué es lo que decían? Bueno, pues vamos a echar a andar el modelo básico del multiplicador keynesiano, en donde hay un efecto multiplicador, en donde por cada peso que invierta el gobierno, pues va a incentivar el consumo, pero no ese peso no va a generar nada más los empleos directos, sino va a haber una serie de empleos indirectos que van a incrementar la producción del país y sobre todo el empleo, ¿sí? Y nos propone este modelo de demanda agregada en donde el ingreso total de un país va a ser igual al Producto Interno Bruto, igual a la demanda agregada, que va a ser el consumo que se da de manera autónoma, más la inversión privada, más los gastos de gobierno, más balanza comercial, las exportaciones menos las importaciones, ¿sí? Y aquí los tenemos ilustrados en este cuadrante, en donde tenemos la primera línea, la primera curva, aquí está, que es la C, donde hay un consumo autónomo. Pero si invierte los empresarios, se va a incrementar el consumo, aquí en esta en C más I, y si invierte el gobierno, todavía se va a incrementar aún más, incrementando la demanda agregada. Muchos de ustedes, pues, también estudian complejidad y pues con toda razón dirán, pues es que las cosas no son así, no. Lo que se representó, se explicó con base en este modelo, ¿sí? Lineal keynesiano. Y entonces damos paso a lo que se le llamó el Estado benefactor. Y particularmente en México se le denominó modelo de sustitución de importaciones, una expresión que en la actualidad ya también las nuevas generaciones lo empiezan a conocer ya en voz de quienes llevan las directrices en materia económica, sustituir importaciones, ¿sí? Pero este periodo de modelo de sustitución de importaciones tiene verificativo fundamentalmente entre los años 1940 y 1970, ¿sí? En los que la economía se basó en la protección de empresas de la competencia internacional. Ya muchos de ustedes, pues, ni siquiera habían nacido, pero en México nada más, por ejemplo, había un tipo de shampoo, que era el shampoo Banar. Y también había casi un solo tipo de tenis, que eran los tenis Dunlop o tenis Panam. Y no había otro. Si quería uno tener bienes distintos que vinieran de Estados Unidos o de Europa, pues no había en el mercado, a menos que se trajeran a través le llamábamos fayuca, a través de la fayuca, pero en general no se disponía de otros bienes. Esto pues era para proteger el mercado, además para incentivar a los productores se dieron exenciones fiscales y subsidios. Se incrementó el gasto público hacia actividades que se consideraban prioritarias, se generaron empleos y protección social. Bajo este modelo, el país alcanzó más de 6% de crecimiento anual. Sin embargo, este crecimiento no se logró pues de manera autónoma, sino a costa de endeudamiento y de déficit público. Se echaba a andar la máquina de los pesos con tal de generar más empleo, de apoyar a las empresas, y en realidad era algo que le llamaron posteriormente, ya en los años 80, le llamaban que vivíamos en una economía ficción, ¿sí? Porque estaba sustentada básicamente en el gasto de gobierno. Y ya la productividad, pues ya no importaba mucho, y mucho menos la innovación. México se especializó en la producción de bienes intermedios cuando mucho.
bienes de consumo, materia prima, bienes intermedios, pero no se fabricaban casi bienes de capital. Es decir, bajo los términos de la economía política, máquinas que hicieran máquinas. Esto no, esto se daba en los países industrializados o en los países hegemónicos. Entonces, tenemos un modelo de desarrollo estabilizador que es a base de proteccionismo y del gasto público. Se obtuvo un crecimiento con deuda externa, con déficit, desequilibrios inter e intrasectoriales y tuvimos como consecuencia una estructura económica desequilibrada. ¿Por qué desequilibrada? Porque pues sí, la rama agropecuaria era fuerte, este, la de bienes intermedios también había ramas relativamente desarrolladas y en bienes de capital pues éramos dependientes del exterior, ¿sí? Entonces esto originaba que hubiera desequilibrio y dependencia externa en cuanto a bienes de capital, ¿sí? Entonces, aquí en esta diapositiva pongo, si bien se alcanzó un crecimiento de más del 6% anual, no fue logrado de manera endógena, sino que fue logrado a través del endeudamiento externo, déficit público, ineficiencia y también mucha corrupción. Este apoyo heterogéneo que se dio a determinadas ramas como parte de la estrategia de industrialización del país, creó ramas especializadas y otras ramas atrasadas. Y entonces esto nos traía pues dependencia del mercado. ¿Qué es lo que se vio entonces? Es algo que le llamaron en ese entonces una crisis de tijeras. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros lo escuchábamos como que eran crisis sexenales. Decían, bueno, pues es que estamos acostumbrados a que cada sexenio entramos en una nueva crisis. Y en parte tenían razón, porque es el ciclo de los procesos políticos en México. Pero si hablamos en términos productivos, es porque México cuando empezaba a crecer, ¿sí? Crecían, aquí tenemos, las importaciones crecían aún más. Y esto lo podemos ver todavía en la actualidad y más adelante lo voy a mostrar con cifras actualizadas en donde cuando empiezan a crecer las exportaciones y el país empieza a desarrollar, entre comillas, las importaciones crecen de manera más acentuada. Y este diferencial justamente este, implica necesidad creciente de divisas. ¿Qué quiere decir? Que no estamos teniendo las divisas suficientes para mantener un ritmo de importación como el que se crea con el crecimiento económico, ¿sí? Y entonces, ante la necesidad de divisas, pues existen necesidades de exportar más petróleo, endeudarse. Por ejemplo, en los años 80 en México, cuando se decía que teníamos que acostumbrarnos a administrar la abundancia con el boom petrolero, resulta con que caen los precios del petróleo y tenemos necesidad de endeudarnos para obtener divisas o bien recurrir a la inversión extranjera. Actualmente dependemos en gran medida de las reservas y ya en última instancia, como se hizo en 1976, en 1982 y así sucesivamente hasta 1988, estar devaluando la moneda. ¿Para qué? Para resarcir este diferencial que implica el desbalance de la balanza comercial. Entonces tenemos un desequilibrio cíclico, ¿sí? Nosotros devaluamos, exportamos más, ¿sí? Pero a nivel nacional se incrementan los precios, baja el consumo, baja la inversión, cae el empleo y nuevamente entramos en esa necesidad de devaluar o entrábamos en esa necesidad de evaluar.
en ese ciclo pernicioso. Esto dura hasta los años 80, el 82, el 84, cuando se empieza a hablar de la crisis del estado del bienestar, ¿sí? Y aquí pongo en esta diapositiva las medias verdades, que es la narrativa de los intereses, ¿no? Entonces teníamos un estado benefactor que entró en crisis, tuvo que dar marcha atrás en la promoción o el apoyo a las empresas, se dio el fin de los subsidios, el fin de los estímulos fiscales, recortes a la salud, a la educación, al apoyo al campo, y más bien estos recortes que, que de alguna manera estaban dirigidos a los programas sociales, pues se trasladan a la iniciativa privada, ¿sí? Tenemos ahora al doctor Simi, que es el que hace las veces del Seguro Social o del ISSSTE, ¿sí? Este, o los hospitales de 5 estrellas. El caso es de que si bien había un sistema de salud relativamente fuerte y aceptable, pues con los recortes a la salud, a la educación y al campo, muchos de estos beneficios sociales se vinieron a menos. Este, las privatizaciones que empezaron a partir del sexenio de Miguel de la Madrid, continuaron con Salinas y así sucesivamente, y una declaración de libre de mercado, sin aranceles ni permisos previos de importación, ¿sí? Es decir, ya podían entrar de manera libre, pues muchos productos del exterior que afectaban a la estructura productiva de México. Y luego platico yo, que esto lo puedo decir en primera persona porque mi papá tenía una empresa textil, una empresa textil que a partir de los años 80 pues se vino abajo. Mi papá no era economista, entonces él no entendía. Me decía, oye, hijo, estamos vendiendo menos. Es que entran muchos productos ya japoneses en ese entonces o coreanos. Y si ya vendemos menos porque producir nos cuesta mucho, lo venden más barato y son pues más innovadores, son otro tipo de textiles más modernos. Y bueno, pues con esta situación pues llegó el momento en que quebramos, ¿sí? Así, claramente, claramente, pero no le ocurrió nada más a la empresa de mi papá, sino que ocurrió en toda la industria textil, ¿sí? Lo mismo que ocurrió con la industria zapatera, con la industria juguetera, ¿sí? Y muchas otras empresas que forman parte del tejido industrial de México, ¿sí? Entonces hubo apertura de fronteras, firma de acuerdos. Se presumía que México era el que más acuerdos comerciales había firmado ya en los años 90, ¿sí? Este, entonces esto se da por presiones de capital también y porque fue un movimiento a nivel mundial que metió en crisis al sistema benefactor del Estado. ¿Sí? México con la crisis del petróleo tuvo la necesidad de acudir a los organismos de financiamiento internacional. Entonces era el GATT, le llamaban, en donde México trataba de conseguir préstamos en los mercados financieros, y recuerdo que andaba en busca de 5.000 millones de dólares y se le obligaba a firmar cartas de intención. Yo era niño, pero veía en los periódicos que México firmó la carta de intención tal, o México firmó otra carta de intención. ¿Por qué le llamaban cartas de intención? Pues porque México se comprometía o tenía la intención de implementar la política económica que se le dictaba desde el exterior. Pero
a nivel local, los medios de comunicación promovían estos cambios estructurales en donde se le decía a la población en general, mira, si nos globalizamos y le entramos al proceso de apertura, vamos a tener igual trato por parte del resto de los países. Vamos a tener acceso al mercado mundial. Se reducen los trámites y costos del comercio exterior. Vamos a poder obtener insumos a menores precios. Vamos a poder adquirir maquinaria y equipo avanzado a menos costos. Vamos a recibir inversión extranjera, transferencias de tecnología. En el mercado internacional vamos a poder obtener préstamos a a tasas de interés muy competitivas. Lo mismo en el mercado financiero local. Las tasas de interés que nos van a cobrar los bancos van a ser las mismas de Europa, de Estados Unidos. Y sobre todo, la competencia internacional va a obligar a nuestras empresas a ser competitivas, porque están acostumbradas a depender de papá gobierno. Entonces, papá gobierno ya no puede ir a escalas, tienen que aprender a competir, etcétera. Era la narrativa. Entonces, a partir de 1983, por presiones del mercado internacional, del capital internacional, México se integra al proceso globalizador, ¿sí? Entonces, aquí tenemos lo mismo, ¿no? Este, ¿Y por qué libre mercado? ¿No? Sí, uy, ahí se me repitió. Este, entonces, ¿qué es lo que subyace a través de esta narrativa? ¿No? Ya habíamos hablado que se interrumpía el ciclo de reproducción de capital y que las empresas pues luchaban por ser cada vez más competitivas y lo hacían a través de los costos, ¿sí? En economía conocemos estas curvas de costos que nos enseñan en teoría microeconómica, en donde nos muestran que si una empresa tiene cierto nivel de producción, lo hace a costos muy altos, puede hacerlo a costos muy altos, pero que si amplía su producción, puede bajar los costos. Entonces aquí podemos encontrar un punto de equilibrio de de la curva C1 en la parte más baja, pero que si quiere nuevamente bajar los costos de producción, entonces tiene que hacer una ampliación de la planta y entonces construye una curva C2 con la que aumenta la productividad y baja los costos. Y nuevamente puede ampliar la planta y bajar aún más los costos, por ejemplo, aquí a Q1. Entonces ya tenemos que los puede hacer a un precio P1, Q1, y es el costo más bajo. Si nos imaginamos que esto es en una empresa de Alemania, pues a lo mejor el empresario alemán podría decir, pues, quiero seguir bajando los costos. Voy a construir otra planta o voy a ampliar la planta. Y entonces, siguiendo esa dinámica, amplía la planta, pero a su sorpresa los costos suben. Entonces, a la curva que envuelve estas curvas de costos se le llama curva envolvente. Pero entonces puede ver que en el largo plazo sí puede bajar los costos y aumentar la productividad, pero que en el largo plazo nuevamente los costos se van a incrementar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el mercado también no puede absorber las sucesivas ampliaciones que se hacen, por ejemplo, en las empresas de los países desarrollados. Llega a haber el momento en que, pues, por mucho que amplíes tu producción, pues ya o te va a causar problemas tu mercado o se van a incrementar tus costos nuevamente, ¿sí? También se da por el ciclo de vida de los productos.
porque, por ejemplo, en las economías industrializadas hay diferentes curvas de ciclos de vida de los productos. Por ejemplo, un ciclo de vida clásico, podemos tener aquí este primer cuadrante. Puede hacer un producto que se cicle y se recicle. Por ejemplo, no sé, la leche, por ejemplo, la condensada, la lechera, ¿sí? Que está desde el siglo XIX, los vaqueros, la consumían. Y entonces se lanza al mercado y a través de una campaña publicitaria nuevamente se vuelve a reactivar. Hay ciclos productivos, por ejemplo, de los mercados tecnológicos donde rápidamente se alcanza el punto máximo y puede caer nuevamente. Entonces, cada producto tiene un ciclo de vida como si fuera una huella digital, pero hay ciclos de productos, por ejemplo, el de la Coca-Cola, que se lanza al mercado y crece y crece y crece y crece y crece. Este es un ciclo de vida ideal para un empresario, para un industrial, para un capitalista, en donde el ciclo de vida no tiene tendencia a la baja. Y entonces lanzan Coca-Cola y empieza a crecer la demanda en los países industrializados. ¿Y qué ocurre? Pues no pueden vender tanta Coca-Cola. O los alemanes ya tenían muchos televisores Stromberg Carlson, ¿no? Y ya no querían más televisores. ¿Qué hacen los empresarios? Presionan a sus gobiernos, ¿sí? Para que les abran los mercados de los países subdesarrollados. Y lo mismo ocurre con Alemania, con Inglaterra, con Francia, con Italia. Y promueven en los años 80 la apertura de los mercados de América Latina, de África, de Asia, Margaret Thatcher, Ronald Reagan y otros que conocemos, ¿sí? También se da la apertura de los mercados porque las empresas quieren deslocalizar sus procesos productivos. Por ejemplo, esta es una isocuanta. En microeconomía nos la enseñan de esta manera. Por ejemplo, con esta curva nosotros podemos producir 100 unidades con una combinación de capital bajo y de trabajo en L1, un gran contenido de trabajo y un bajo contenido de capital. Equivale a procesos casi manuales. Podemos producir con una alta concentración de capital y con poco trabajo. Imaginémonos un estacionamiento automatizado, ¿sí? Aquí en K3, en donde pues se ocupa para muy poco la fuerza de trabajo. Una persona llega a un estacionamiento, toma el boleto de una máquina, se estaciona, él mismo hace sus compras, sale, vuelve a meter el boleto, le cobra el cajero y le da su cambio. Y casi no se utilizó la fuerza de trabajo, el trabajo humano, ¿sí? O aquí en L1 podríamos imaginarnos un estacionamiento en donde una persona hace el boletito, te recibe el carro, él mismo lo va a estacionar y cuando lo vas a recoger, él lo saca, te cobra a mano. Y entonces el capitalista puede elegir dónde producir. Si va a producir en Suiza, pues lo va a hacer con una concentración muy alta de capital y poco trabajo, porque pagarle a los suizos sale más caro. Pero si invierte en una economía subdesarrollada, lo va a hacer con un bajo contenido de capital y un alto contenido de trabajo. Y tenemos a las empresas estas que tenemos en la frontera, ¿sí?
que nada más ensamblan, manufacturan y pasan al mercado de Estados Unidos, las maquiladoras, que fundamentalmente se aprovechan de la fuerza de trabajo, ¿sí? Fuerza de trabajo barata. Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer? Reconvertir sus procesos productivos, hacer economías a escala, deslocalizar, ¿sí? Entonces, basando en el ciclo de vida de los productos, primero lanzan en los países desarrollados, lanzan sus productos, después los lanzan en los países semi-industrializados, después en los subdesarrollados, y esto es lo que ocurría. Y digo ocurría porque ahora con la globalización se lanzan ya hay productos que a nivel mundial ya se pueden comercializar. Y entonces tenemos el cambio de régimen, ¿no? De un régimen proteccionista a uno neoliberalista. Tenemos privatización de empresas, sobre todo en el gasto social en forma de subsidios. Había control de precios, por ejemplo, de la tortilla, del frijol, de la leche. Y fue toda una fase como dentro, como en un curso de 5 años, 6 años, en los que decían, ya se liberó el precio de la tortilla, se liberó el precio de la leche, se liberó el precio de la gasolina, precios que estaban sujetos, pues, a la autorización del gobierno. Se redujeron los aranceles o se firmaron tratados de libre comercio con la eliminación de permisos previos de importación. Se contuvieron los salarios a niveles indecibles, verdaderamente. Le llamaron Pacto de Solidaridad, en donde la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, pues firmaba que no iba a pedir aumentos salariales. Pues, yo recuerdo cuando se pagaban salarios mínimos en los años 70, un salario mínimo alcanzaba para una familia modesta, para que pudiera vivir, pues de manera modesta, pero sin tantos, sin tanta escasez. Se abrió el mercado a la inversión extranjera y se desmantelaron las instituciones que atendían derechos sociales, de educación, de salud, etcétera. ¿Sí? Y entonces tenemos nuevamente este ciclo, nuevamente con esta política se afecta también la estructura económica del país. Vean, entonces, con la reducción del gasto público, una política monetaria restrictiva, se desmantela el Estado benefactor, hay apertura comercial, apertura económica, que ya estaba desequilibrada, pues hay rompimiento de cadenas productivas y nuevamente desequilibrio externo y dependencia. Ujú. Entonces, bajo el modelo neoliberal, nuevamente la industria reaccionó de manera desigual. Y no es que hayan reaccionado, pues no les quedaba de otra más que quebrar, ya que se benefició a las empresas fuertes con capacidad de resistir la embestida de las importaciones y la entrada de las empresas extranjeras. Y las pymes enfrentaron y hoy siguen enfrentando una de las peores crisis, que son cierres, cambios, extinciones, deterioro del tejido industrial que implica
un proceso de educación y problemas graves de competitividad, que es un proceso que inició desde los años 80, ¿sí? La pérdida de este tejido industrial. Podemos ver esta gráfica. Miren, con información de la Secretaría de Economía, se graficaron cadenas productivas. Así se llamaba la aplicación que tenía la Secretaría de Economía, cadenas productivas, en donde era una base de datos, era porque ya no la tienen, maravillosa, porque nos decía las empresas grandes tenían que declarar a quién le compraban, con cuántas empresas medianas estaban relacionadas, cuántas pequeñas y cuántas micros. Entonces aquí podíamos ver una especie de clúster, ¿sí? Donde aquí hay 3 empresas grandes, 50 medianas, 14 pequeñas y 134 micro. Y lo podemos ver que están concentradas aquí en un nodo. Esta es para la fabricación de productos químicos básicos. Aquí tenemos la de fertilizantes, ¿sí? Entonces, para poder producir fertilizantes participan estas empresas de esta rama productiva, estas otras de fabricación de fertilizantes, esta de extracción de minerales, esta de fabricación de gases, petroquímicos. Y aquí estas dos M's, yo les denominé, pues que son cadenas productivas rotas, en donde hay la necesidad de importar. Y aquí podemos ilustrar la afirmación que se hizo anteriormente. Si crece la producción de fertilizantes, pues sí, hay más productividad de las empresas que participan, pero también aumenta la necesidad de importar. Y también elaboré que es en realidad está hecho en PowerPoint y fue lo primero que hice, en donde esta esquinita es esta rama productiva. Entonces imagínese el tamaño. Aquí representé las 674.301 empresas, de las cuales 98% son micro, pequeñas y medianas empresas. Y en toda la... Ay, aquí voy a ponerlo. Ahí es que no puedo ir. Y en toda la estructura productiva hay M's, en donde existe la necesidad de importar. Para poder ser más productivo, se debe de importar. Entonces, esto fue en los años más o menos 2008. Yo me imagino que ahorita debe de haber muchas más rotas. Y esta gráfica la hice con la misma base de datos, ¿sí? Pero ya con un software de redes complejas, en donde podemos ver esas 674.301 empresas relacionadas, ¿sí? Aquí están los nodos y están las cadenas productivas. Y es una representación, pues muy bonita, muy bonita. Y yo les llamo libre de escala, o más bien no les llamo libre de escala. Por su configuración se les denomina libres de escala, porque hay un nodo central, que es el que sostiene casi a la rama productiva. Y hay muchas empresas conectadas a ese nodo. Entonces, la configuración de la estructura productiva de México fundamentalmente está con base en redes libres de escala. No es una red como de fútbol, esa sería una red distribuida, ¿sí? Que tiene su complejidad, pero tiene
en otras redes distintas a las redes libres de escala, que son estas, y que se distribuyen a través de una ecuación. Entonces aquí podemos observarlas ya con otro enfoque porque este software que se llama Walrus, este, que se llama Walrus, tiene la cualidad de que es tridimensional. Entonces puede uno girar la estructura productiva, meterse a un nodo, ponerle zoom, ver cuáles son las empresas que lo integran y volverse a salir y verlo de manera general. Aquí, por ejemplo, bajo otra perspectiva, podemos ver cómo las empresas están distribuidas en actividades, en sectores, con sus cadenas productivas, ¿sí? Y aquí pongo en negritas, dentro del sistema formal de la economía, ¿sí? Aquí podemos ver el sistema formal de la economía. Son aquellas empresas que están debidamente formalizadas, registradas y que son empresas regulares. Tenemos aquí otra perspectiva donde vemos cómo están conectadas las grandes empresas con las medianas, las pequeñas, formando redes enlazadas con un nodo o hub, formando clústeres productivos, en donde también cuenta el número de nodos este software. Podemos localizar 12.399 grandes empresas que fungen como nodos de 661.902 pequeñas, micro y medianas empresas. ¿Sí? Aquí está el año de la base de datos en 2009. Y aquí también permite rotular las cadenas productivas. Podemos ver que la Secretaría de Economía registraba las cadenas productivas, las operaciones de entidades interrelacionadas que intervienen en la producción, transformación y comercialización de un producto o servicio. Y observamos aquí la cadena, por ejemplo, de malta y cerveza, la de juguetes y artículos deportivos, comercio al por mayor, la de vidrio. Aquí otra cadena productiva, otras cadenas productivas, ¿sí? Está la de hierro, la de minerales metálicos, usos industriales, etcétera. Parece una red neuronal. De hecho, el software es para cartografía. Y anoto, sin embargo, la configuración de libre de escala de estas redes es muy frágil, porque si un nodo se ve afectado, pues se acaba ahí casi el mercado, ¿no? Por un problema de mercado tecnológico financiero, toda la actividad se ve comprometida. Aquí podemos ver. Tal es la magnitud de la destrucción que existe en la estructura productiva que muchos empresarios tuvieron que convertirse en comercializadores de productos importados. Alguna vez un profesor en los años 80 decía, como todo un clarividente decía, va a llegar el día en que el 50% de México le va a estar vendiendo baratijas al otro 50% de mexicanos. Y creo que hemos superado eso. La pérdida del tejido industrial por décadas ha derivado en la disminución del PIB industrial, así como por la pérdida de una gran cantidad de puestos de trabajo. ¿Sí? Y seguimos.
Este software Walrus no es un software que sea muy gentil con los usuarios. Se necesita un programador. A mí me ayudó el ingeniero René Pardo, así se llama, a configurarlo con base en las fórmulas y la base de datos que le proporcioné. Y me decía el ingeniero, ¿y ahora qué hago con las micro empresas que nada más están declaradas en la Secretaría de Economía, pero que no están conectadas con nada? Y entonces pues, le dije, pues así ponlas, conectadas con nada. Y tenemos entonces que la cantidad total de empresas que había en el año 2009, con cifras del INEGI, eran 5.144.000 unidades productivas, en donde hay 4.469.000 a los que les llamaba micronegocios, no microempresas, sino micronegocios que no están integrados a ninguna cadena productiva y que son el 86% de la estructura productiva. Y así es como lo arrojó el software. Es decir, lo que está en el centro es lo que vimos anteriormente y que estaba pues perfectamente, formaba parte de una estructura formal. Y ahorita podemos ver toda la informalidad que hay, que ya se ha normalizado, porque se sigue reportando a 5% de desempleo y no se reporta, o sí se reporta, como comercio al por menor, ¿sí? Y incluso ustedes podrán encontrar que ya en los censos industriales del INEGI pueden encontrar que ya la informalidad ya la convirtieron en sector y le llaman sector de comercio al por menor, en donde pues ya con este software podemos ver todas las empresas que están vinculadas en cadenas productivas y todo alrededor. Personas que viven en la informalidad. Y nosotros, bueno, yo les digo, son personas que viven en la informalidad porque no son un dato, ni son un punto de esta gráfica. Aquí lo podemos tener. Bueno, estas son cifras de 2024, en donde aquí está representado, ¿sí? El sector informal, 16.032.000. Vean cómo mi profesor de economía de la licenciatura tenía razón. El 50% del sector informal le está vendiendo baratijas al 50% de las empresas. Y les decía, y son personas. Y si les dijera, si le hacemos zoom a esta gráfica, ¿qué es lo que veíamos? Hay un libro que se llama cómo viven los marginados. Cómo viven los marginados. Entonces, si le hacemos zoom, podemos ver ciudades como la de México, Guadalajara, Acapulco, circundada
por grandes cinturones de miseria, que son la gente que vive en la informalidad y que no es un producto de su falta de iniciativa, ¿sí? Sino que es producto de un sistema, ¿sí? Porque vivimos en un sistema en el que entran cosas, se procesan y hay un resultado, ¿sí? En esta caja de transformación del sistema hay una gran cantidad de componentes, que son empresas, gobierno, y hay salidas, en donde, ¿cuáles son las salidas? Pues esta gráfica, ¿sí? Oye, entonces, bueno, y entonces llegamos al 2018, donde empiezan a practicar una que le llaman una experiencia transformadora, digo, un modelo transformador, en donde, ¿qué es lo que dicen que van a hacer? Que van a elevar el consumo, reactivar el mercado mediante programas sociales. Y tenemos los apoyos a adultos mayores, a jóvenes, estudiantes, discapacitados, madres solteras, campesinos, etcétera. Y también obra pública. El Tren Maya, el AIFA, la refinería Olmeca, el tren interoceánico, obras hídricas, entre muchas otras. Y vean, aquí podemos tener en esta gráfica del economista en qué es lo que se gasta más. Tenemos las pensiones, las becas Benito Juárez, ¿sí? Lo que había antes y la barra azul es lo que se gasta o se gastaba en 2024. Entonces hay un incremento del gasto público. ¿Orientado a qué? A elevar el consumo y a aumentar la obra pública. Y ya con cifras de 2025 o de 2024, tenemos que esto implica el incremento al consumo, que lo podemos ver reflejado en estas gráficas. Pongo de enero de 2010 a diciembre de 2019, 10 años el consumo se incrementó en 4.569.000, deben ser millones de pesos. Y aquí vemos cómo de 2020 a 2024 se incrementó más que en los 10 años anteriores, ¿sí? Y que el consumo ya se empieza a incrementar de manera sostenida. ¿Le suena esto? Es lo que comentamos al principio de la exposición, donde hay una gráfica o una fórmula de, para el incremento de la demanda agregada, que es de Keynes, de incremento al consumo, incremento del gasto de gobierno, ¿sí? En donde el gasto de gobierno pues se mantiene también a la alza, el incremento a la inversión también, y la fórmula que decía que si incrementamos el consumo, el gasto de gobierno y la inversión, nos va a incrementar la demanda agregada y se va a incrementar el PIB. Y lo podemos observar aquí, bueno, cayó en la pandemia, pero se sigue incrementando. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo de transformación en realidad se ha reducido a incrementar simplemente el gasto, ¿sí? También
poder, de alguna manera, como después de la pandemia se pudieron recuperar los empleos con este gasto público. Y aquí, lo que es el Plan México, una estrategia de mediano plazo de industrialización y desarrollo económico con un nuevo enfoque. Así lo definen, de autosuficiencia hacia el mercado interno, además como alternativa para diversificar el comercio exterior. ¿Qué implica este Plan México? La inversión superior al 25% del PIB, crear empleos, fabricar más en México, compras de gobierno locales, reducir los trámites para invertir, para crear empresas, formar 1,500 profesionistas y técnicos. Si ustedes recuerdan, bueno, pues se creó el Politécnico y también se crearon algunas de las escuelas politécnicas en el país o incluso en el mundo, en donde para apoyar esta estrategia, ¿sí? De sustitución de importaciones, pues se requiere personal técnico. Entonces están ahorita promoviendo el tecnológico nacional y los tecnológicos en todo el país. ¿Por qué? Pues porque se quiere reforzar la estructura económica, inversiones amigables con el medio ambiente, financiar el 30% de pymes, el turismo, disminuir la desigualdad. Y aquí está como lo presentan en la Secretaría de Economía, ¿sí? Disminuir la pobreza, las compras públicas, incremento a las pymes, crecer en 15% del contenido nacional, la marca hecho en México, ¿sí? Que antes en el desarrollo estabilizador había una campaña en los años 70 que decía, lo hecho en México está bien hecho, ¿no? Nuevamente retoman esa campaña y la infraestructura en energía, transporte, agua, vivienda, educación profesional, el incremento a la inversión, ¿sí? Aquí tenemos, ¿sí? Elevar la proporción de la inversión respecto al PIB, corredores industriales. Y quiero aclarar, estas son las declaraciones oficiales. De que estén ocurriendo, eso habría que verlo, ¿sí? El incremento del empleo, ¿sí? Estos son las metas como consecuencia del plan y que se incremente el Producto Interno Bruto. Pero recuerdan qué es lo que ocurrió después del desarrollo estabilizador o al fin del periodo del desarrollo estabilizador. ¿Por qué entró en crisis el modelo? Les había explicado, por la crisis de tijeras, por el problema de la balanza comercial, por el problema del incremento del gasto público. Y entonces tenemos que de manera distinta, pero que también se está observando ese fenómeno en la actualidad. Aquí tenemos el balance público y cómo hasta el año, aquí, 2008, el balance público era superavitario. Y a partir de ahí empezó el déficit, que tiene cierto patrón de comportamiento, ¿sí? Me imagino que es por la estacionalidad. Pero con esta estacionalidad, justamente, fíjense, aquí se puede observar, y no, esto es en el 16 y 17. Habría que ver qué ocurrió para que hubiera ese superávit, pero a partir de 2018 ya está donde estamos, ¿sí?
con, con el déficit del sector público. Entonces, ¿qué es lo que puede llevar al traste ahorita a este nuevo modelo que no es tan nuevo? Pues justamente sería el déficit del gasto público. Y cómo se están incrementando las importaciones, que era lo que les había dicho. Vamos a leerlo. Generalmente las importaciones son mayores que las exportaciones, pero se presenta una crisis de tijeras cuando el crecimiento de la economía demanda más bienes y servicios. La posibilidad menos deseable es que se presente una crisis de divisas por la demanda creciente de dólares agudizadas por un evento externo. Los dólares que requiere la economía solo pueden obtenerse por la inversión extranjera directa, deuda o devaluación. Y entonces en 2024 se alcanzó la cifra más alta de los últimos 15 años. Y la tendencia es que el déficit continúe. Entonces aquí tenemos las importaciones que son las moradas y las exportaciones, la línea azul. Y cómo se ve esa brecha que se empieza a abrir, ¿sí? Entonces, podíamos ver cómo en ciertos años, pues se ha mantenido cierta tendencia, pero no se llega a observar de manera tan clara como lo podemos ver en los últimos años, a partir de 2020, ¿sí? Y aquí, si hacemos un zoom a la balanza comercial, también podemos observar esa tendencia de estas tijeras que se configuran y que se acentúan con el tiempo. De acuerdo con esta proyección, pues estaríamos yendo a una crisis mayor. Y bueno, ahorita con la crisis del petróleo, me imagino que puede agudizarse. Los que tenemos como conclusiones. Uy. Que el Estado como rector de la economía por muchos años proporcionó servicios sociales y asumió la responsabilidad de garantizar el empleo, ¿sí? Que bajo la economía del mercado, el gobierno traspasó muchas responsabilidades hacia las familias, las comunidades y el mercado. Que los programas públicos de privatización generaron múltiples efectos en el empleo, la salud, la vivienda y en la calidad de vida de la población. Pero también el efecto fue en la estructura productiva, con un gran cierre de una gran cantidad de empresas que cerraron, medianas, y generó esa informalidad que priva en el país. Y entonces existe la necesidad de reconstituir la estructura productiva para ser menos dependiente de las importaciones, promover la vinculación entre pequeñas y medianas empresas o unidades productivas, ¿sí? Reconstituir el tejido industrial a partir de programas regionales, ¿sí? Que sean sustentables, promover proyectos de inversión, innovación, la creación de ramas y actividades que incorporen a esas empresas desvinculadas, las incorporen a la estructura productiva, establecer esquemas de colaboración regional o por rama, y el Plan México, que es una propuesta pertinente en el papel, ¿sí? Necesitamos saber cuál es la realidad de la implementación, ¿sí? Para poder promover este desarrollo industrial, ¿sí? La promoción, el desempeño de las pymes, ¿qué otro? A ver, ay, es que estoy batallando aquí para dar el anterior. Entonces, reconstituir la estructura productiva y sustituir las importaciones para reducir el déficit.
articularse con universidades, institutos tecnológicos, constituir nuevos espacios que conlleven a la productividad y está pendiente que las declaraciones del plan se aterricen en programas de trabajo, se establezcan tiempos, etapas y aprender del pasado, en donde el déficit del balance público pues nos llevó a la crisis económica, el déficit de la balanza comercial y evitar la corrupción. Entonces parece que es todo. Ujú. Y estoy pues atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, ya hay varios, antes que nada, felicitaciones de parte de los asistentes y Sí, bueno, muchas la gracias. propia también. Una excelente presentación, doctor. Muchas gracias. Y tenemos aquí ya dos preguntas en el chat de Olga Flores. Dice la primera, ¿quién registra las cadenas productivas? Esa es la primera. La segunda, ¿cuál es el papel de las remesas? Sí, las cadenas productivas, era una base de datos que concentraba la Secretaría de Economía y yo le he buscado e incluso tengo ya conocidos en la Secretaría de Economía, pero al parecer desaparecieron estas bases de datos y, y eran una maravilla porque es una base de datos relacional, no era no era nada más de registrar objetos, sino registraba las relaciones que había entre esos objetos o entre esas empresas. Ahí radicaba su valor, pero dejaron de emitirla. Y la última es la que yo alcancé a rescatar, que esa es esa base de datos. Entonces, de ahí voy a seguir indagando, ojalá, porque sería muy interesante poder actualizar esa red compleja. Claro que sí, doctor. Sí. ¿Alguien más quisiera participar, preguntar, comentar? El papel de las remesas me Ah, falta. sí, cierto, faltó el papel Sí, de las remesas. falta el papel de las remesas. Sí, habíamos visto que, o a lo largo de la exposición mostré que ante la necesidad de divisas para financiar el crecimiento, el desarrollo de las ramas productivas, o de necesidades que tiene el país simplemente, como dependemos del mercado exterior, pues dependemos de las divisas y que las divisas se pueden obtener a través de la inversión extranjera, a través de la venta de productos, a través de las remesas o devaluando también esos mismos productos. Entonces, si se elevan las remesas, pues se ayudan bastante porque no va a haber tanta necesidad ni de devaluar, ni de ni de ni de atraer inversión extranjera directa, pero pues es una forma muy poco ortodoxa de generar producto interno, si se hace a través de los trabajadores que tenemos en el exterior. Sí. Gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta, doctor. Doctor Eligio, felicidades por su exposición. Dado el alto costo de los programas sociales y los pasivos laborales, ¿podría comentarnos su impacto en la economía? Sí, pues el impacto es tremendo, tremendo. No tengo las cifras exactamente ni el modelo para decir cuál ha sido el impacto, pero pues todo lo que se va en programas sociales, no estoy en contra de los programas sociales, pero sí del hecho de que no haya producto, que sustente ese gasto que está, haciendo el gobierno, ¿sí? Ni que vaya a redituar a futuro. A lo mejor programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, considerando que estos jóvenes sí pudieran a futuro poderse desarrollar, pues sí tendría cierto impacto. Ahorita
el gasto es neto y afecta, pues, afecta a los programas productivos de todo el país. Ujú. Sí, Gracias, doctor. Tenemos aquí la otra pregunta de Rafael Saga y dice, precisamente en relación a las remesas, ¿cree que hay algún componente que distorsione sus montos debido a el lavado de recursos y eso haga menos confiables las cifras? es que se congeló un poco la imagen. Si me vuelve A ver, a repetir la pregunta, sí. sí. En relación a las remesas, ¿cree que hay algún componente que distorsione sus montos debido a el lavado de recursos y eso haga menos confiables las cifras? Pues yo creo que sin duda. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada es un monstruo que utiliza todos los medios posibles para poder operar. Y si este es un mecanismo a través del cual ellos pueden hacer llegar los recursos de la venta de productos del narcotráfico, pues sin duda lo utilizan, así como utilizan las aduanas o utilizan las líneas aéreas o utilizan a los que les llaman a los burros, ¿no? También, este, sí es posible. ¿En qué medida? No lo sé, porque ni siquiera creo que el gobierno lo sabe y se niega a aceptarlo. Pero de que hay posibilidades y lo puede aprovechar la delincuencia organizada, pues sí, sí es un hecho. Gracias, doctor. ¿Algún otro? Acá ya tenemos otra, de Alfredo Álvarez. Él oye, aquí ya se me movió. El TEMC puede detonar cambio en el proceso de la importación y sustitución de importaciones chinas. Esa es una. ¿Podemos esperar que nuestros empresarios logren apuntalar inversión privada que sea benéfica a un nuevo sistema productivo? Sí, sí, la buena noticia es que el 98% de las empresas en México son micro, pequeñas y medianas empresas. Mucho se habla de las élites, de, de los oligopolios, y en efecto que tienen controlada gran parte del mercado, pero hay muchas otras que sobreviven a pesar de la política económica. Toda esa franja, toda esa franja que se ve en la periferia del sistema económico formal, también es una red, ¿sí? Es una red de relaciones que no hemos podido cartografiar, pero sin duda es una red que subsiste bajo reglas distintas a la de la estructura formal. Entonces, en efecto, pues sí, dependemos de un TLC, pero gran parte de la población, este, vive de manera distinta, bajo reglas diferentes a a la del capitalismo tradicional. Y sí le sugeriría leer ese libro de cómo viven los marginados, a ver si ahorita se los pongo en el chat, la autora o la olvidé, es de aquí de la UNAM, pero sí yo pienso que sí es posible. Ujú. Y respecto a la otra parte de la pregunta, ya no la recuerdo. Dice, ¿podemos esperar que nuestros empresarios logren Sí, apuntalar inversión privada que sea benéfica a un nuevo sistema productivo? sí los hay. Los hay y de hecho son empresarios heroicos, heroicos, aquellos, ahorita se paga más del 30% de impuestos sobre la renta, nóminas, luz, agua, impuestos. Y todas esas empresas que subsisten a diario en México son empresarios mexicanos heroicos
y que generan una gran cantidad de empleos. Sí es cierto, o sea, sí, sí pueden ser los empresarios los agentes de cambio. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí un comentario de Octavio Enríquez que dice, hola, justamente también participé en un estudio nacional de la inversión del programa de fomento a la economía social 2012-2019 y solidaria en México. Compartimos varias de las conclusiones. Se hace necesario fortalecer los nodos y redes. En esas bases de datos les llaman actividad, subactividad, sector y actividad, y los códigos es el único medio para hacerla relacional. Así es, sí, efectivamente. Sí. Es Bueno, un trabajo pendiente. Yo voy a mandar una misiva para sugerir que se reactive esa base de datos. muy bien, doctor. Aquí otra pregunta de Sabdiel Hernández. ¿Qué estrategias se pueden implementar para la deficiente conexión entre los micronegocios, pymes y los nodos empresariales? Yo creo que debe de ser un programa, o deben de ser programas, si recuerdan, en alguna parte de la exposición mencioné que sí, qué bueno que hay un plan, pero Ujú. los planes se implementan a través de programas. Es decir, un plan que no tiene programas no es nada, no existe, es una declaración política. Entonces los planes deben de estar integrados por programas y los programas se echan a andar a través de proyectos, proyectos muy concretos. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la alternativa? Hacer, promover proyectos, proyectos y cada vez más proyectos. Los proyectos son las ideas cristalizadas, pues, en una propuesta productiva. Y estos generan empleo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Programas, proyectos e impulsar esos ya en la práctica. Gracias, doctor. Aquí en el chat, ahorita ya no tengo preguntas. Ah, ya hay una más. De Verónica Espinosa. Mi pregunta es, considerando que los walrus es una herramienta clásica que, como usted menciona, requiere una gran destreza técnica para modelar esas jerarquías tridimensionales. ¿Ha explorado la posibilidad de migrar este modelo a plataformas más amigables como Grafia o incluso herramientas de última generación como Comosgraph o Graphic History? Algo así. Felicidades por su interesante ponencia. Pues yo a mí me encantaría conocer a una persona interesada en poder, en poder y con la capacidad técnica para migrar estas bases de datos, porque sí he intentado con otros tipos de software, pero la característica de este software Walrus es que aceptaba mapear más de 6 millones de puntos, porque ese gráfico que ustedes vieron acepta 6 millones de puntos. En esos años tuve que comprar una computadora especial que pudiera procesarlos. Ahorita seguramente ya hay la capacidad computacional, pero no conozco a alguien que tenga esa iniciativa de poder trabajar conjuntamente. Si hay alguien, pues con mucho gusto están mis datos, que me escriban y si pueden, nos coordinamos y podemos hacer un buen proyecto. Gracias, doctor. Verónica dice que se ofrece, doctor. Ah, pues con mucho gusto. Mi correo es ecruz@unam.mx. Sí, aquí lo pongo en el chat. Aquí, Muy bien. listo. Hoy no sale. No sale. Si quiere, yo se lo comparto, doctor. No se Sí. preocupe. Muy bien. Yo se lo comparto.
Muy bien, felicitaciones ahí todavía para usted aquí en el chat. Preguntas ya no tenemos. Ricardo, no sé si quieras decir algo. No, yo solo te quería preguntar, Eligio, ¿viste cómo se distribuyen los grados de la red? Sí, sí, sí. Porque Bueno, ahí es donde debe estar el tema de la inversa de las, ¿no? sí, sí. Fíjate que lo pude ver, pero no, no medir, porque el software no me da estas posibilidades también. Sí. Ah, bueno, está bien. Entonces, si quieres, si me pasas la lista de los grados de los nodos, yo te Ajá, lo hago sí. en un, ¿cómo se llama? Si me lo mandas en formato CSV o en Excel, está bien. La tirita de La datos base donde de estén los datos. grados de cada nodo. Y ahora les diré otra problemática que tengo, que voy a tratar de localizar esa base de datos, porque pues lo que me queda de ya el software Walrus, la máquina en la que lo eché a andar, pues era creo que Dell de hace muchos años, Ya. ¿sí? Una máquina Dell y y ahí se mantenía. Y un día la quise volver a prender y ya no arrancó el programa. Entonces lo que conservé de esa investigación son esos gráficos que les mostré. Entonces, pero debo de tenerla en alguna máquina vieja. Si encuentro algo, te la comparto con mucho gusto, Ricardo. Ok. Claro que sí. Sí, sí, sí. Sí. De hecho, eso voy a hacer este fin de semana porque sí me interesa encontrar otro software que pueda ayudar a hacer eso. Ujú. Sí, sí. Y si algo pasa y se apaga mi máquina de repente es porque la batería ya casi se me acabó y no traje mi cargador de Mac. ¿Ah? Bueno, ya no Sí, tenemos preguntas aquí. Pues muchas ¿verdad? gracias, Eligio, muchas gracias. No, pues con mucho gusto, Ricardo. Y Bien. ¿A quién le toca la semana que viene, Rosita? A Eric Hernández. Erika. Sí, Ok. Bueno, pues nos vemos en una semana. Gracias de sí, nuevo, Eligio, estamos en contacto. pues muchas gracias.